Buenos días con todos. Para esta segunda parte del semestre vamos a ver lo que son vigas, pórticos y finalmente eh, las cargas sísmicas, cargas laterales que simulen a lo que es un sismo. Sin embargo, para que ustedes comprendan la importancia de la carga sísmica, también se va a ver lo que se llaman cargas gravitacionales, para que ustedes tengan una idea de las cargas necesarias para diseñar una estructura. ¿Sí? Entonces nos quedan alrededor de 6 semanas. La séptima semana no la cuento porque tengo que darles a ustedes las calificaciones o hacer algún repaso. ¿Sí? Entonces en realidad tenemos 6 semanas, una semana menos por el tema de los exámenes que se han venido atrasando. ¿Sí? Entonces el tema de vigas lo vamos a ver en 2 semanas o 3 clases. ¿Sí? Prácticamente van a ser 4 clases. El tema de pórticos lo vamos a ver en 2 clases. Esa es la tercera semana. Y las 3 últimas semanas las vamos a dedicar a todo lo que es de fuerzas sísmicas. ¿Sí? Ya cuando entremos al tema de fuerzas sísmicas, tendremos que revisar los pórticos en SAT 2000 para que ustedes tengan una idea de cómo se simplifican las cosas con programas de elementos finitos, tal como el SAT 2000. ¿Sí? Igual en estos últimos días vamos a seguir usando lo que es la plataforma de Octave o de MATLAB para, para resolver las cosas. Estas clases de acá, ustedes ya habiendo podido resolver cualquier estructura de tipo viga, digo tipo barra, eh, tienen ustedes las bases en cuanto a la ecuación de rigidez multiplicada por desplazamiento, que es igual a fuerza. Esa es la ecuación principal. A partir de eso ustedes ya pueden conocer cómo sería el caso de una viga y cómo sería el caso de un pórtico, ¿sí? Entonces se puede avanzar un poco más rápido en ese sentido. Sí, las clases que vimos en la semana de exámenes que se suspendió, que era el tema de temperatura y carga distribuida, eh, sobre ese tema se pudiera preguntar algo muy puntual para el examen del segundo parcial. Sin embargo, no se lo va a desarrollar más. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar el día de hoy lo que se llama el análisis de vigas. ¿Sí? Y por esta semana tampoco va a haber actividades diarias, por el hecho de que el sistema aparentemente ya se estabilizó el día de ayer. Sí, con ustedes nunca tuve ningún inconveniente en el examen, pero en otros cursos sí hubo problemas, entonces no hemos podido desarrollar actividades en, este, en esta plataforma. ¿Sí? Entonces, para ustedes ya han visto este tema de vigas, no solo en resistencia de materiales, en estructuras 1 también, lo vuelven a ver acá en estructuras 2. Una de las principales diferencias, ya cuando hablamos de vigas, es que son elementos que tienen como fuerzas internas ¿sí? Tienen fuerzas de corte, fuerzas cortantes, y acá tienen momentos flectores. Son elementos que son sometidos a carga transversal. Solo para hacer un poco de comparación, nosotros cuando hablábamos de barras,
¿sí? Eran elementos que simplemente o estaban traccionados o estaban comprimidos, ¿sí? Entonces, ustedes podían tener el caso, ¿sí?, de un elemento empotrado sometido a una carga P. Ustedes aquí, a partir de esto, si ustedes hacen un equilibrio, ustedes encuentran una reacción. Y si hacen un corte, ustedes van a encontrar lo que es la reacción y lo que es la fuerza interna. ¿Sí? Esta fuerza interna es axial. ¿Sí? Eso es lo que hablábamos o nos referimos nosotros con barras. Cuando estemos tratando ahora de vigas, vamos a tratar con elementos pequeños, o no elementos pequeños, elementos simplemente. Vamos a ponerlo del mismo tamaño. ¿Sí? Sometidos a fuerzas internas de corte y de momento. ¿Sí? Esto lo podemos llamar como corte. Y esto lo podemos llamar como momentos. ¿Sí? Después veremos este caso de la convención de signos. Entonces, tal como yo les indicaba, esto está sometido a carga transversal. ¿Sí? Ustedes sabrán que la combinación de cargas transversales y cargas axiales les da un comportamiento tipo columna, pero en este caso solo vamos a trabajar con cargas transversales por ahora. ¿Sí? Entonces, un ejemplo sencillo sería la misma viga que ustedes están viendo ahí, pero que ahora tenemos esta carga P en este sentido. ¿Sí? Entonces, aquí las reacciones, ¿sí?, o el equilibrio de este sistema viene dado por una reacción vertical y un momento. Sí, estas son las reacciones. Entonces, esto si quieren le pueden poner M. Aquí le pueden poner reacción y aquí le pueden poner M o MR, como ustedes deseen. Simplemente es para distinguir que son reacciones. Entonces, si ustedes hacen un corte a este elemento, ustedes tienen esta reacción vertical, tienen el momento, y para encontrar un equilibrio, este elemento ahora tiene que tener lo que llamábamos corte y un momento, ¿verdad? Para estar en equilibrio. Sí. Entonces, esa es la diferencia principal entre el comportamiento de una barra y una viga. Estamos hablando de fuerzas internas axiales y aquí tratamos de fuerzas internas de corte y de momento. ¿Sí? Esto es corte y esto de acá es momento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, en el mundo de las estructuras, uno trata de idealizar, ¿sí?, simular de la forma más simple o más rápida el comportamiento de un elemento en 3 dimensiones hacia un elemento de 1 dimensión o 2 dimensiones. ¿Sí? Simplificar las cosas en cuanto a diseño para que el diseñador ya no haga cálculos, se puede decir a nivel académico, sino ya de
a nivel profesional, ¿sí? Necesitamos saber cómo se puede idealizar, repito, una estructura en 3D a una estructura de una dimensión, ¿sí? Hablando de una viga, porque una viga tiene longitud y tiene área, ¿sí? Área transversal, que es una sección. Entonces tiene una dimensión X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, en la literatura existen diversos modelos, ¿sí? Diversos modelos de viga para simular una estructura en 3D a una viga de una dimensión, ¿sí? Entonces, el modelo más simple es seguir el modelo de Euler-Bernoulli, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Euler-Bernoulli? A partir de una viga, asume ciertas cosas para que el cálculo sea más rápido. Otro modelo que existe, ¿sí? Otro modelo. Ustedes pueden ver una viga de Timoshenko. ¿Sí? Si ustedes buscan en internet diferencia entre Timoshenko y Bernoulli, les va a describir cuáles son las cosas diferentes que asumen uno del otro. ¿Sí? Entonces, para hacerles, se puede decir un resumen de este tipo de cosas, ¿sí? Saber que Euler-Bernoulli lo que considera es que la sección es constante y que es recta, ¿sí? Y que no hay deformaciones por cortante. En cambio, Timoshenko sí considera las deformaciones por cortante, lo que lo hace a veces un modelo mucho más preciso, pero también eh, que consume mucho más recursos. O sea, si SAP 2000 estuviera haciendo todos sus análisis de vigas por el método de Timoshenko, los análisis se demorarían mucho más, ¿sí? Entonces, la idea siempre es simplificar las cosas para que ustedes tengan un, un modelo o un programa de elementos finitos que se ejecute lo más rápido posible. Así como cuando ustedes tienen una plataforma como Moodle y está lenta y vienen los ingenieros en sistemas y hacen las cosas para que sea más rápido, asimismo el SAP 2000 lo crean personas, ¿sí? Y bueno, es un cúmulo de desarrollos que han venido haciendo las personas hace más de 20 años, ¿sí? Todo comienza con un código, ¿sí? Muy parecido a MATLAB, lo hacen en Abacus, lo hacen en otros programas, y le comienzan a dar una forma comercial, ¿sí? O sea, el SAP 2000 es un código comercial. Entonces, cada vez y cuando se trata de mejorar ciertas cosas, ¿sí? Algunas cosas ya no se pueden mejorar porque ya están establecidas y ya se ha encontrado que no se puede dar más velocidad. Pero en su tiempo, se puede decir, se revisaban varios modelos para que ustedes lo puedan ejecutar de la forma más sencilla, ¿sí? Entonces, cuando se hable de una viga, ¿sí? Vamos a utilizar los métodos de Euler-Bernoulli. Y para que ustedes lo tengan como concepto, se considera, si esto es el eje X y el eje Y,
Sí, aquí vamos a dibujar que esto es X y vamos a dibujar que esto es Y. También vamos a decir que el desplazamiento longitudinal es U y que el desplazamiento longitudinal es B. ¿Sí? Y vamos a suponer que nosotros tenemos una viga, ¿sí?, de longitud L. Y que vamos a tener partimos de una carga distribuida, ¿sí? Cualquiera. Entonces esto simula una carga distribuida transversal. Repito, a diferencia de las barras que hacíamos nosotros antes, nos encargábamos de fuerzas axiales. Aquí vamos a ver la acción de cargas transversales. ¿Sí? A esto le podemos llamar Q de X, ¿sí?, que es fuerza sobre unidad de longitud. Sí, algo que ustedes ya saben, pero que igual es bueno hacer, se puede decir, se le puede hacer un repaso. ¿Sí? Aquí la carga como tal se la ha considerado positiva o se la considera positiva en dirección Y. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer un corte, ¿sí?, una sección transversal, es decir, tenemos que ver nosotros el eje un eje Y, ¿sí?, y vamos a suponer, ¿sí?, esto es Y y B, y acá tenemos que ver un eje Z, ¿sí?, como que hiciéramos un corte a este elemento. Nosotros pudiéramos tener una figura, se puede decir de esta manera, ¿sí?, una figura cualquiera. Vamos a hacerla más pequeña para que ustedes sepan que estamos hablando del mismo elemento. Sí, entonces lo que he tratado de dibujar ahí es una sección que se va a conocer como sección transversal. ¿Sí? A este eje de aquí se le va a conocer como eje de simetría. Y a esto se lo va a llamar como, se lo va a reconocer como un eje neutro. ¿Sí? El eje Z. Entonces tenemos, no le pongamos eje, le pongamos plano de simetría. ¿Sí? Entonces, este eje X, en cambio, lo conocemos como eje longitudinal. ¿Sí? U como tal, ¿sí?, la U que ustedes ven ahí, va a ser un desplazamiento longitudinal. ¿Sí? Y lo que se llama como Y se puede considerar como un eje transversal. ¿Sí? En este caso Y
Se va a conocer como el eje transversal. Y por tanto, B sería también un desplazamiento transversal. ¿Sí? Entonces, así vamos a reconocer esto. En todo caso, B lo pongo aquí como desplazamiento transversal. Sí, esas son las partes de una viga, o se puede decir los parámetros que ustedes tienen que estar pendientes para el tema de ecuaciones que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y se va a considerar que la sección transversal tiene un plano de simetría. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que asume entonces esta ecuación de Euler-Bernoulli? ¿Sí? ¿Sí? Primero, asume una simetría planar. ¿Sí? Esto quiere decir, tal como su nombre lo dice, que la sección transversal tiene un plano de simetría. ¿Sí? Es decir, que la resultante, ¿sí?, de las fuerzas, la resultante de las cargas transversales actúa en el plano de simetría. ¿Cuál es ese plano de simetría? Este aquí que hemos hecho. Si nosotros, esta es nuestra fuerza aquí transversal. Si la resultante o la fuerza transversal como tal, asumimos que no actúa en el plano de simetría, estaríamos introduciendo torsiones a la viga. ¿Sí? Que eso es otra cosa más posterior. ¿Sí? Entonces, tanto en SAP también, cuando ustedes hacen una sección, aún así, cuando sea una sección totalmente irregular, se espera o se asume que la carga que ustedes están aplicando a esa viga está siendo aplicada en el eje de simetría, porque si no están aplicándolo en el eje de simetría, sino una distancia z diferente de cero, estaría introduciéndole ustedes momentos de torsión a la viga. Entonces, esos son algunos de los casos que se consideran o que se idealizan en el método de Euler-Bernoulli, que es muy empleado en SAP 2000. ¿Sí? Eso es para que ustedes lo tengan pendiente al momento de hacer un análisis o cuando estén trabajando. ¿Sí? Eh, en cuanto a la sección, ¿sí?, la sección transversal, el método de Euler-Bernoulli considera que es constante o que varía muy poco. ¿Sí? Eso para hacer las ecuaciones mucho más sencillas. ¿Sí? Se considera que esta sección es constante en toda su longitud. ¿Sí? De ahí existen otros temas ya de comportamiento que se asumen. Uno de ellos es una cinemática lineal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso?
que las deflexiones, ¿sí? Las deflexiones laterales, o mejor dicho, las deflexiones transversales, las rotaciones y deformaciones son pequeñas. ¿Sí? No estamos considerando que una viga está hecho, se puede decir, de plastilina, sí que se deforma mucho. Se considera elementos que se están deformando de una forma proporcional. ¿Sí? Una viga de 3 metros se está deformando 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. No se está asumiendo una deformación muy grande. ¿Sí? Ya lo vamos a ver a partir de un gráfico, porque es importante este tipo de temas que se asumen. ¿Sí? Se considera un comportamiento elástico. Cuando se les habla de un comportamiento elástico, tal como hacíamos nosotros en barras, se considera que existe la ley de Hooke, ¿sí? O que obedece a la ley de Hooke. ¿Sí? La ley de Hooke, decimos que el esfuerzo es directamente proporcional al módulo elástico multiplicado por la deformación unitaria, ¿sí? Donde E es el módulo de Young, ¿sí? O módulo elástico. Sí, cosas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que lo hemos empleado asimismo en la parte del primer parcial. Y una última elemento que se asume es una normalidad, ¿sí? O perpendicularidad. ¿Cuál perpendicularidad se refiere? Que la sección transversal originalmente es perpendicular al eje longitudinal. ¿Sí? ¿Cuál es el eje longitudinal? El eje X que estamos viendo, que vimos acá. ¿Sí? La sección transversal es perpendicular al eje longitudinal. ¿Sí? Y se mantiene así se mantiene plano y normal, es decir, perpendicular, ¿sí? Para usar otras palabras, plano y normal, al eje longitudinal luego de deformarse. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay, asume que no hay deformaciones, ¿sí? No hay deformaciones por corte. ¿Sí? Esto quiere decir que no hay deformaciones por corte. Y simplemente hay deformaciones por momento, ¿sí? Por flexión. Entonces, si nosotros tenemos todas estas cosas, lo que quiere decir es que si nosotros tenemos aquí nuestra sección transversal, digo nuestra viga, ¿sí? Un tramo longitudinal de mi viga, yo aquí voy a medir que esto es X.
Si yo tengo que asumir que esta viga se me ha deformado, sí, esa es la viga deformada, yo puedo tener aquí mi eje y tengo que mi sección es aquí perpendicular. Eso quiere decir que mi viga en esa misma posición X, una vez que se ha deformado, sí, digamos que este es su nuevo elemento, aquí se mantiene esto perpendicular también. ¿Sí? Sí, así como se deforma, se mantiene perpendicular. Sí. Entonces, esta es la forma deformada. Sí. Y eso es lo que se quiere apreciar ahí. Esta es la sección transversal, se puede decir, en X. Sí, este elemento de aquí. En posición X. ¿Sí? Entonces, el que se mantengan normales, ¿sí? Perpendiculares, no quiere decir que mi deformación, ¿sí? mi desplazamiento longitudinal en función de X y Y, ¿sí? Dependiendo de cuál X, cuál Y, va a ser igual a menos Y por el diferencial del desplazamiento vertical para dx. ¿Sí? Se puede decir que la relación de triángulo se mantiene. Ustedes después podrán ver que en otros libros pueden encontrar más información sobre esto, pero esta sería, se puede decir, la parte más práctica de lo que ustedes están viendo aquí. Sí, déjenme ver si les hago una gráfica adicional. Sí, para que ustedes tengan esto. Pueden suponer que ese elemento que es rotado tiene una relación y tiene aquí un desplazamiento. Dejémosle aquí nomás como U para no ponerles tantas variables. ¿Sí? Entonces se diría que la tangente de teta, asumiendo que esto es teta, es igual a menos U sobre Y. ¿Sí? Si es que esto lo consideramos como menos U. Que sería este desplazamiento que está acá. ¿Sí? Eso es lo que ustedes están midiendo. ¿Sí? Aquí ustedes le pueden poner esto como un punto A. ¿Sí? Pueden poner que esto es A', esto es B', esto de acá es B2'. Entonces ustedes aquí pudieran mencionar que este punto es A', este punto de acá es B' y este punto de acá es B2'. ¿Sí? Para que sepan de dónde viene esta relación y por qué estamos poniendo esta relación como tal.
¿sí? Entonces, a partir de aquí, esta es la ecuación principal, se puede decir, en la que se basa la ecuación de Euler-Bernoulli para lo que se refiere a análisis de vigas. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí. Entonces, solo para dejarles una ecuación adicional aquí. Denme un minuto. Sí. Aquí ustedes pudieran poner que la deformación unitaria en X es igual al diferencial de U sobre dx y que esto va a ser igual a menos Y por el diferencial de B de X. ¿Sí? El segundo diferencial o la segunda derivada de B con respecto a X. Y si quieren verlo ustedes desde el punto de vista de esfuerzos. ¿Sí? Un esfuerzo basado en X y en Y. Esto sería igual al módulo elástico. ¿Sí? Multiplicado por esa deformación unitaria. Y esto sería igual a E, a menos E, por Y, la segunda derivada de B con respecto a X. ¿Sí? Esta es la relación esfuerzo de deformación. ¿Sí? Entonces estas son las formas principales que ustedes pueden encontrar en libros o otras partes para resolver los ejercicios. ¿Sí? Entonces, una gráfica importante que ustedes deben de haber visto en libros, ¿sí? Es que se usan ecuaciones de equilibrio para lograr, se puede decir, el equilibrio de estos elementos, ¿sí? De estas secciones. Entonces, cuando se hace un corte muy pequeño a esta viga de acá, a la primera viga que dibujamos, en un minuto, a esta primera viga, si nosotros hacemos un corte muy pequeño aquí, de dx, los libros siempre poseen una sección parecida a esta. ¿Sí? Indican que esto es una distancia de x, una distancia infinitesimal. Sí, sí, es que estamos midiendo x desde, como posición horizontal. Y aquí ustedes se encuentran con la carga distribuida que teníamos antes dibujada. ¿Sí? O por lo menos una porción de ella. Y aquí ustedes encuentran que si este era el cortante, aquí tienen un B más dB. Sí, y aquí ustedes tienen un momento. Aquí tienen un momento más de M. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes quisieran tener esto como forma de columna, ustedes tuviesen aquí también una carga normal, un N más de N. ¿Sí? Sin embargo, vamos a considerar en nuestros procesos que
n como tal es 0. ¿Sí? No hay carga axial. Sí, simplemente considerar que cuando vean términos de n, esos valores van a ser 0. ¿Sí? Entonces, de las sumatorias de momentos, sumatorias de fuerzas, ¿sí? A partir simplemente de esta sección pequeña, si uno hace sumatorias de momentos, ¿sí? Vamos a suponer que esto es Q, hace esas sumatorias de momentos en Q igual a 0, uno encuentra finalmente que dm sobre dx menos b es igual a 0. ¿Sí? Después de hacer todo un sinnúmero de ecuaciones. ¿Sí? De aquí llega la forma principal que ustedes tienen en varios libros, que debieron de haberlo usado también en resistencia de materiales o en estructuras 1, ¿sí? La tan llamada relación entre corte y momento. Y de aquí también ustedes tienen, ¿verdad? Sumatorias de fuerzas en X igual 0, sumatorias de fuerzas en Y igual 0. Y de estos elementos ustedes llegan a ecuaciones que les dice que la derivada de X de esta expresión, ¿sí? Les da lo que es la carga distribuida. ¿Sí? Entonces ustedes lo ven en libros que les dicen que la segunda derivada de m con respecto a x es igual a q. ¿Sí? Entonces estas comienzan a ser sus ecuaciones para la gráfica de momentos internos y cortantes internos. ¿Sí? Entonces hablan de principios de relaciones entre corte, momento y corte y carga distribuida. Esto ustedes también deben de haberlo visto, como que dB sobre dx es igual a q. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo que hemos visto. Sí. Y son ecuaciones principales que para la gráfica de momento y la gráfica de corte son muy importantes. ¿Sí? Si se dan cuenta, en estas ecuaciones de equilibrio no está ninguna propiedad del material involucrada. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones son válidas para cualquier material. Entonces, a ustedes se les pregunta un diagrama de momento, un diagrama de fuerza o una fuerza interna, un momento interno. Ustedes no están pensando en qué material, en qué módulo elástico. Cuando me refiero a qué material es qué módulo elástico, qué sección tiene la viga. No les interesa porque si se dan cuenta solo depende de la carga distribuida. ¿Sí? Del corte y del momento, sin interesar cuál es, cuál es las propiedades del material. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Esta convención de signos es importante porque ustedes pueden encontrar que en otros libros, ¿sí? La convención de momentos es diferente. Por ejemplo, si ustedes se van a un libro de Brian Johnson, que es un libro muy usado aquí en la universidad, encontrarán que esta es la convención de signos usada. Pero si ustedes se van a otros libros, ¿sí? No digo que es una mayoría, pueden encontrar ustedes unos libros con una convención, otras con otra. Encontrarán que el cortante generalmente está en el otro sentido. O sea, consideran o parten de que el cortante del lado derecho va hacia arriba y el cortante del lado izquierdo va hacia abajo. Deme un minuto, por favor. Listo, gracias por la espera. Entonces les indicaba que las convenciones de signos, ustedes tienen que estar
al tanto de lo que el programa o el libro está usando, porque podrán ver ustedes gráficas invertidas a veces, de corte o gráficas invertidas de momento. Eso solo depende de la convención de signos que ustedes tienen que darse cuenta de cómo la están usando. ¿Sí? La mayoría de libros que he encontrado utilizan esta convención de signos de momento. Sin embargo, si ustedes cogen y hacen un análisis en SAP 2000, se dan cuenta que la convención de signos de los momentos es invertida. ¿Sí? Parten, o la ecuación de ellos, ha partido de que el momento está en sentido contrario a las manecillas de reloj del lado izquierdo y del sentido de las manecillas de reloj del lado derecho. ¿Sí? Entonces, ustedes, si ven sus libros, se puede decir, una viga simplemente apoyada, van a encontrar en un libro que la gráfica de momento es así. ¿Sí? Esto para una viga simplemente apoyada con una carga distribuida uniforme. Sin embargo, si ustedes hacen el análisis en SAP 2000, ustedes encontrarán que su diagrama de momento es así. ¿Y cuál está bien o cuál no, y cuál está mal? Los dos están bien. ¿Sí? Sin embargo, la convención de signos es diferente. Aquí se considera positivo con esta convención de signos. Y lo que se en SAP 2000, ¿sí? Y podrán encontrar ustedes quizás otro libro o digo otro programa que use otra convención. La convención de signos es esta, ¿sí? Entonces ustedes tienen que estar al tanto de lo que está realizando el programa para saber interpretar los efectos de un elemento u otro, ¿sí? Como sabrán, los esfuerzos internos de una sección, ¿sí? Que tiene, digamos, este momento así. Ustedes tendrían su sección con esfuerzos de compresión y esfuerzos de tracción. ¿Sí? En ambos lados de la cara, ¿verdad? Esto estaría aquí en tracción y esto de aquí estaría en compresión. Entonces, ustedes tienen que saber la convención de signos, ¿sí? Estos esfuerzos aquí, para esta convención de signos, como es positivo, me está diciendo que me está generando compresiones en la parte superior y tracciones en la cara inferior, o se puede hacerlo de forma más precisa, a partir del eje neutro hacia arriba son compresiones y a partir del eje neutro hacia abajo son tracciones. Este diagrama momento me está diciendo lo mismo. ¿Por qué me está diciendo lo mismo? Por la convención de signos. Yo estoy en el lado negativo. Eso quiere decir que los esfuerzos aquí, ¿sí? Estos momentos son así, ¿sí? Porque están en el lado negativo. Lado positivo estarían de esta manera. Y esta convención de signos se puede decir, o esta gráfica o este reconocimiento, me hace conocer que los esfuerzos que se están generando en la viga en este diagrama son iguales a estos, aunque los valores sean positivos y negativos, porque yo supe reconocer, ¿sí?, cuál era la convención de signo del programa o de la calculadora o de lo que sea que ustedes estén generando.
¿sí? Entonces, mucho ojo cuando ustedes hagan un diagrama de momento, saber buscar donde sea o por cualquier medio o reconocer cuál es la convención de signos que están trabajando. ¿Sí? En los dos casos, el componente final o la idea final es saber cómo está siendo esforzado mi sección, cómo está siendo esforzado mi material. ¿Sí? Y en este caso, para estos dos, tienen los mismos esfuerzos internos, aunque aquí tienen un momento positivo y acá un momento negativo. ¿Sí? Simplemente es la convención de signos que varía. ¿Sí? Entonces, ¿qué más se puede decir de aquí? Si ustedes van a hablar de, ya hemos visto aquí la ecuación del momento, hemos visto la relación de esfuerzos, ¿sí? Si ustedes quieren ahora ver la ecuación de momento, ¿sí? Una ecuación de momento basados, digamos, en una sección transversal de área A, donde esto es Z, esto es Y, ¿sí? Y este tramo muy pequeño es igual a dy por dz, ¿sí? La resultante de momentos, ¿sí? Ecuación de momento flector. Nosotros podemos identificar que m en x es igual a menos la integral de y de sigma de x de y de z. Vamos a poner que aquí el esfuerzo puede ser función de x o de y, aquí de y y aquí de z. ¿Sí? Entonces, esto también lo pueden ver ustedes en varios libros, el desarrollo de esta ecuación. ¿Sí? Esto simplemente es para la convención de signos. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí para que no haya ningún problema. Ustedes esto pueden verlo como A. ¿Sí? ¿Sí? Ahí simplemente estoy reemplazando el esfuerzo. Y esto ustedes tendrían, resolviendo todo esto, van a tener que E por el diferencial de B con respecto a X es igual al área, a la integral de Y de Z. Entonces, esta parte de aquí se le conoce como la inercia. ¿Sí? La inercia en Z. Entonces, ustedes llegan a la forma que es EI de Z, la segunda derivada del desplazamiento de B con respecto a X. ¿Sí? Y de ahí ustedes llegan a esta otra ecuación que es importante. ¿Sí? Y ustedes parten de el tema del momento, que es igual el esfuerzo multiplicado por esta distancia y. ¿Sí? Entonces, todo está relacionado siempre, secciones, longitud, momentos, esfuerzos, deformaciones unitarias, módulo elástico. ¿Sí? Y de aquí, si ustedes quieren hacerlo más largo todavía, pueden poner que dm, la segunda derivada de m con respecto a x,
¿sí? O la derivada de b con respecto a x es igual a q. ¿Sí? Entonces q sería la segunda derivada con respecto a x de todo este elemento que hemos estado viendo aquí. ¿Sí? Y esto sería igual a q. Entonces esta es otra ecuación general que es importante para después que la vamos a usar. ¿Sí? Entonces, si EI es constante, si el módulo elástico y la inercia son constantes, entonces nosotros tendríamos que EIZ E por I sub Z, disculpen, es igual a la cuarta derivada de B con respecto a X. Y esto es igual a Q. ¿Sí? Entonces esas formas también las pueden ver ustedes en sus apuntes de resistencia de materiales. ¿Sí? Desde ahí ustedes deben de haber partido. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tienen su segunda ecuación. Entonces a partir de Q, ¿sí? Esto es la ecuación, lo que quiere decir es que a partir de Q, la primera gráfica que nosotros habíamos visto, se puede conocer el momento integrando, ¿sí?, la ecuación de Q. Entonces, cada vez que uno integra, se va a encontrar con una constante de integración. E integrando uno va a llegar a una forma final para el desplazamiento. ¿Sí? Acordarnos que este era el desplazamiento final. ¿Sí? Si yo integro Q para hallar B, me voy a encontrar con una ecuación que es el módulo elástico multiplicado por IZ. ¿Sí? Y esto sería Q por X a la cuarta sobre 24 más C1 por X al cubo sobre 6 más C2 por X al cuadrado sobre 4 sobre 2 más C3 por X, ¿sí?, más C4. Entonces, de este caso tenemos 4 constantes de integración. Y por tanto vamos a necesitar 4 condiciones de borde. ¿Sí? Para resolver cuánto es B, cuánto es el desplazamiento a partir de la carga Q. Ahora, ¿por qué me interesa el tema de los desplazamientos? Porque estamos en el método de las rigideces. Y así como ustedes calculaban antes el tema de barras basados en desplazamientos, lo mismo va a ocurrir aquí. Entonces, por eso es que llegamos a esta forma de las 4 integrales, de las 4 constantes de integración. ¿Sí? Y llegamos a B. Por eso la necesidad. Bueno, aquí estos son conceptos, ¿verdad?, del comportamiento de las ecuaciones de equilibrio, para que ustedes las reconozcan. Esto es parte de resistencia y materiales. 1 o 2, desconozco en cuál de ellas alcanzaron a verla. Esta es la ecuación de momento que ustedes la pueden encontrar en cualquier libro, ¿sí?, como referencia. Saber que el momento está directamente relacionado al corte y está directamente relacionado a Q. Así como ustedes cuando calculaban las deformaciones decían que por método de doble integración pueden llegar ustedes a pueden llegar a la deformación B, ¿sí?, que es lo que hemos estado hablando.
Lo mismo se puede hallar a partir de la constante Q. ¿Sí? Entonces siempre a partir de una carga distribuida pueden encontrar ustedes la deformación, pueden encontrar el momento, pero para la deformación, repito, necesitan 4 condiciones de borde. ¿Sí? Entonces, el tema de una viga es que las fuerzas internas ya no son axiales, sino son de corte y son de momento. Entonces esos cortes y esos momentos van a generar, se puede decir, los siguientes casos. ¿Sí? Uno puede encontrar una viga, ¿sí? Las condiciones de borde que uno pudiera asumir a partir de una viga, pudiera ser un desplazamiento en cero, donde uno conozca cuánto es el desplazamiento. ¿Sí? Estas son las posibles condiciones de borde. Antes era fácil reconocer simplemente qué punto se desplazaba y qué punto no se desplazaba. ¿Sí? Y así uno resolvía el sistema, nuestras matrices. Uno decía, hay fuerza, si no hay fuerza, hay desplazamiento. Si hay desplazamiento, no hay fuerza. Y era muy sencillo con el caso de las barras. En este caso intervienen más cosas. Interviene lo que es desplazamiento, lo que es rotación o lo que es momento. Entonces necesitamos 4 condiciones de borde. Las posibles condiciones de borde puede ser que conozcamos cuánto es el desplazamiento en una distancia cero o cuánto es el desplazamiento en una distancia L. ¿Sí? Esa puede ser una condición, 2 condiciones de borde. Podemos conocer nosotros dónde hay rotación. ¿Sí? Pudiéramos conocer nosotros aquí donde tenemos una rotación. ¿Sí? Ya sea en cero o ya sea en L. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, rotación, y esto de acá, acordarse que es desplazamiento transversal. A diferencia de las barras, nosotros comenzábamos a hablar de desplazamientos longitudinales. ¿Sí? Todo estábamos hablando de la barra, desplazamientos longitudinales. En vigas, todo es transversal y rotación. ¿Sí? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, esto en realidad equivale a la tangente de teta. Sin embargo, se considera que es igual a teta porque las rotaciones son pequeñas. Sí, esos son conceptos que ustedes deben de haberlo escuchado en las clases de resistencia a materiales y estructuras. Sí, en realidad no es teta, sí, sino que es la tangente de teta. Pero como la rotación es muy pequeña, o sea, el ángulo es tan pequeño, se considera que la tangente de teta es igual a teta. Sí. Entonces, para que ustedes vean más o menos cómo es una rotación, o sepan de qué estamos hablando con rotación. Con desplazamiento transversal es muy fácil, ¿verdad? Pero en rotación estaríamos nosotros hablando de un elemento que puede deformarse quizás de esta manera. ¿Sí? Dejen darles aquí. Sí. Entonces, de aquí ustedes pudieran ver que esto es lo que se considera como teta sub O. ¿Sí? Y esta inclinación de acá es lo que se considera como teta sub L. ¿Sí? Para que ustedes sepan de qué rotaciones estamos hablando. ¿Sí? Esta distancia es x igual 0 y esta distancia sería x igual L. ¿Sí? Eso es lo que nos estamos refiriendo con las rotaciones.
cuánto ha rotado. Esas rotaciones generalmente son impuestas por el momento. Otra condición de borde que podemos ver nosotros aquí, es decir, que nuestro momento ¿sí? Conocemos cuánto es nuestro momento en cero. Como también podemos nosotros encontrar quizás cuánto es nuestro momento en L. ¿Sí? Eso pudiera ser otra posible condición de borde que nosotros pudiéramos tener para poder resolver el problema. Entonces, ojo con la convención de signos. ¿Sí? En cuanto a momento interno, estamos hablando aquí de condiciones de borde. Estos son momentos internos. ¿Sí? Entonces, al dibujar los dos positivos, tienen que ustedes acordarse que la convención de signos que hemos estado usando hasta ahora y que vamos a usar, a menos que se use el programa de SAP 2000, es esta. ¿Sí? Entonces, si el corte es visto del lado derecho, en sentido contrario a las manecillas de reloj es positivo. Si el corte es visto del lado izquierdo, en sentido de las manecillas de reloj es positivo. Y por eso es que ustedes ven que se ha graficado de esta manera los momentos. ¿Sí? Esto, para hacer un repaso, se puede decir de lo que es resistencia de materiales o de estructuras 1. Y otra condición de borde que nosotros pudiéramos saber es cuánto es nuestro cortante. ¿Sí? Esa es la derivada del momento con respecto a x, es decir, la tercera derivada del desplazamiento con respecto a x. Entonces aquí nosotros pudiéramos conocer cuánto es nuestro cortante. ¿Sí? Estos son valores conocidos. ¿Sí? Estos valores se supone que si uno los conoce. Estos valores, por eso le pongo sub O, sub L, que quiere decir que nosotros lo conocemos. Son nuestras condiciones de borde. Entonces aquí tendríamos E y Z. ¿Sí? Y con eso ustedes pudieran también tener otras condiciones de borde. ¿Cuántos necesitamos? 4 nomás. ¿Sí? Ustedes, conociendo 4 es suficiente para ustedes realizar. Entonces, si es positivo, el corte lo hacen del lado izquierdo, esto sería B sub O. Si lo hacen el corte del lado derecho, esto sería B sub L. ¿Sí? Acordarse que la convención de signos, por el libro o por el concepto de lo que yo he estado explicando, en este caso el cortante es positivo en esa dirección. ¿Sí? Generalmente lo que he consultado con otros profesores es que la convención de signos usual que ustedes usan cuando han hecho un diagrama de corte y momento. Entonces, por eso parto yo de lo mismo que les he enseñado anteriormente los otros profesores. ¿Sí? Entonces, aquí hay 8 condiciones de borde, pero nosotros necesitamos solamente 4 para nosotros encontrar nuestra ecuación de desplazamiento. ¿Sí? Entonces, esta convención de signos siempre obedece el criterio del ingeniero. ¿Sí? Y tienen que ustedes reconocer el programa o lo que ustedes están haciendo para saber si están haciendo bien las cosas o no. ¿Sí? Tienen que reconocer cuál es la convención de signos que está usando el programa, o ustedes, o alguna persona que les haya pasado una información. ¿Sí? Repito, SAP 2000 utiliza esta convención de signos para corte, pero para momento es invertida. Pero hay otros libros que en cambio la convención de momentos es igual, pero de corte la cambia. Entonces, ustedes tienen que estar al tanto de eso. ¿Sí? Y hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy. ¿Sí? Para la próxima clase ya meternos con el tema de las matrices. ¿Sí?
adelantarles que antes nosotros hablamos simplemente de desplazamientos en X, desplazamientos en Y. Mejor dicho, desplazamientos verticales. ¿Sí? Nosotros hablamos de este elemento y decíamos que podía tener un desplazamiento en el punto J y un desplazamiento del punto I. Sin embargo, esto era para barras. Para vigas, que es lo que vamos a ver el día miércoles, ustedes lo que pueden tener es un desplazamiento en I, ¿sí? Un desplazamiento en J, sabiendo que todo esto es local por ahora, ¿sí? Y van a poder tener unas rotaciones, ¿sí? Por la ley de la mano derecha o por la convención de signos ya mencionada. Entonces esto es teta I. Esta es una forma de mencionar cómo ha rotado un elemento. Esta convención ustedes la van a poder ver en SAP a veces, ¿sí? Para las rotaciones, acordarse que los ejes son X, Y, ¿sí? Y acá van a tener su elemento Z, ¿sí? Entonces, esto de aquí sigue lo que se llama la ley de la mano derecha, ¿sí? Es un diagrama, una simbolización por ley de mano derecha. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ley de la mano derecha? Ustedes tienen, lo que se les trata de dibujar aquí son unas flechas, ¿verdad? Que simbolice una rotación o un momento. ¿Sí? La ley de la mano derecha, ustedes apuntan el pulgar hacia donde está la flecha y tratan de, se puede decir, rotar los dedos. Entonces, eso les indica cómo está rotando el elemento. Y se usan este tipo de convenciones o este tipo de simbolización porque en los libros o en los programas no les dibujan a ustedes el momento, se puede decir, o la rotación. Entonces tienen que entender aquí cómo es que ha ido rotando. Entonces, en los dos casos, las rotaciones son siguiendo la ley de la mano derecha. ¿Sí? Entonces, siguiendo la ley de la mano derecha, esto ha rotado de la línea roja a la línea punteada, de la línea roja a la línea punteada. ¿Sí? Y los dos son considerados positivos. ¿Sí? Entonces, esto en barras que antes solo eran desplazamientos, ahora se va a ver en vigas. Entonces, se puede decir que es un poco más complejo el tema de el tema de los desplazamientos. ¿Sí? Esto es I y esto es J. ¿Sí? Entonces, aquí solo mencionarles que el vector desplazamiento local del elemento E que ustedes ya manejan, ahora va a estar formado por BI. ¿Sí? Le vamos a poner a todos la barra para que sepan que estamos hablando de elementos locales. ¿Sí? Entonces tendríamos BI del elemento, tendríamos la rotación I del elemento, B en J del elemento y teta J del elemento. ¿Sí? Entonces vamos a partir de aquí la próxima semana y ustedes sepan reconocer que ya no estamos con barras, ahora estamos con vigas. ¿Sí? Repito, y ahora en vigas se trata de ya no desplazamientos longitudinales, sino desplazamientos transversales y rotaciones. ¿Sí? Esto, por si acaso algún día se olvida, estos son rotaciones.
¿sí? Pero el concepto de cuál es transformada, cuál no es transformada, cuál es local, cuál es global, sigue el mismo concepto de lo que nosotros hacíamos antes con armaduras. ¿Sí? Es el mismo concepto, solo que en este caso van a trabajar ustedes ya con vigas. Me comunican también que, bueno, ustedes han de saber también ya por información de los estudiantes, que el sistema Moodle ya está habilitado, ya está mejor, pero tienen que borrar el caché, todos los cookies de su computadora, ¿sí? Para poder ingresar. Ya deben tener un link para poder ver la información. Entonces, ya se va a poder volver a usar esa plataforma. Sí, aunque ustedes, por lo menos con mi materia, nunca tuvieron ningún problema, quizás con otras materias sí. Entonces, igual les comunico porque ya se está usando a nivel general otra vez todo lo que es el Moodle. Sí, les tomo asistencia entonces y dejamos hasta ahí la clase del día de hoy. Si desean, ¿verdad? Son invitados igual a que comiencen a revisar un poco de los conceptos de viga, tema de momentos, tema de fuerzas, ¿sí? Para que tengan una mejor facilidad para llevar la clase. Entonces está el señor Basurto. Presente, ingeniero. Carrera. Carrera. ¿No? Carreño. Aquí estoy, ingeniero. Es que no me vale el... Ok. Carreño. No está. Chiquito. Presente, ingeniero. Coronel. Coronel. Presente, ingeniero. Delgado. Presente. Espinosa. Presente. Estrella. Estrella. No está Estrella. Galarza. Presente. Guerrero. Presente. Lozano. Lozano. Mateusi. Presente. Morejón. Presente. Moreno. Moreno. Murillo. Murillo González. Presente. Murillo Jaramillo. Murillo Jaramillo. Palán. Presente, ingeniero. Peñafiel Aray. Presente. Peñafiel Díaz. Presente, ingeniero. Kiri Dumbay. Presente, ingeniero. Regalado. Regalado. Rivadeneira. Presente, ingeniero. Rodríguez. Presente, ingeniero. Tenorio. Presente. Toalombo. Presente. Triviño. Presente. Valero. Presente. Villa. Presente. Y Yahual. Yahuel, buenos días. Buenos días. Repito, los que no tienen asistencia: Carreño, Estrella, Lozano, Moreno, Murillo Jaramillo y Regalado. ¿Sí? Entonces, que tengan buen día. Si nos vemos el día miércoles, por favor ir revisando un poco el tema de las vigas.
para que tenga un mejor seguimiento de la clase. Gracias. Gracias por la asistencia el día de hoy.